En este punto se explica lo que implica que la diagonal corte todas las columnas. Lo que implica es que solo existe una forma de representar la diagonal en la lista infinita. Podemos ver que el trazo de la diagonal de la lista del diagrama A es incorrecto, ya que aunque sí corta todas las filas, no corta todas las columnas. El trazo de la diagonal de la lista del diagrama B también es incorrecto, ya que aunque sí corta todas las columnas, no corta todas las filas. Solo el trazo de la diagonal de la lista del diagrama C es correcto, ya que solo cuando la diagonal va de esquina a esquina, la diagonal sí corta todas las filas y sí corta todas las columnas. Requisitos imprescindibles para que la diagonal esté correctamente representada. Voy a recapitular todas las propiedades de la lista que hemos ido demostrando. Se puede representar la lista infinita de Cantor en un espacio finito. Es posible representar la lista infinita de Cantor en un espacio finito, nada nos lo impide. Para que el argumento diagonal sea correcto, la diagonal debe cortar todas las filas de la lista. La lista infinita tiene Aleph 0 filas. La diagonal corta Aleph 0 filas. La lista infinita tiene Aleph 0 columnas. La diagonal corta Aleph 0 columnas. La diagonal corta todas las columnas, lo que implica necesariamente que la diagonal vaya de esquina a esquina, tal y como vemos en la imagen. Ya conocemos las propiedades de la lista. Ahora vamos a operar con ellas para refutar el argumento diagonal. En este punto se demuestra que una parte de una fila que tiene Aleph 0 elementos puede tener también Aleph 0 elementos. Esa parte de la fila puede tener también Aleph 0 elementos. Lo vamos a hacer en dos partes. En esta primera pantalla determinamos la fórmula que relaciona la cantidad de elementos de una fila con la cantidad de elementos de una parte de la misma fila. En la segunda pantalla, usando la fórmula, se demuestra que en efecto una parte de una fila que tiene Aleph 0 elementos también puede tener Aleph 0 elementos. Esa parte de la fila también puede tener Aleph 0 elementos. En la imagen vemos una fila, la fila A, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. A tiene 10 elementos. Además vemos que la longitud de A es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. La longitud de A es de 9 espacios. Vemos también a B. B es una parte de A y tiene una longitud de 1, 2 y 3 espacios. B tiene una longitud de 3 espacios. Entonces me pregunto, ¿puedo averiguar cuántos elementos tiene B sin necesidad de contarlos? Obviamente sí. Esto es muy sencillo, lo podemos hacer gracias a que la proporción de la cantidad de elementos de B respecto a la cantidad de elementos de A es la misma que la proporción de la longitud de B respecto a la longitud de A. Solo tenemos que recordar restar un elemento a A al principio, ya que tras ese elemento no hay ningún espacio, tras el último elemento no hay ningún espacio, y añadirlo al final. Siguiendo esta fórmula podemos obtener fácilmente el resultado deseado. Así que operamos, sustituimos los datos. A tiene 10 elementos, la longitud de B es de 3, la longitud de A es de 9, operamos y nos da 4. 4 es lo que esperábamos. B tiene 4 elementos. Lo que acabamos de hacer con esta fórmula es averiguar la cantidad de elementos de una parte de una fila. Como podemos ver, funciona perfectamente y la fórmula es muy sencilla, se explica por sí sola. Bueno, vamos con la segunda pantalla del punto 8. Lo que en esta pantalla vamos a hacer es demostrar que B, que es una parte de la fila A,
de una fila A que tiene Aleph 0 elementos, también tiene Aleph 0 elementos. B también tiene Aleph 0 elementos. Aquí vemos la lista con la diagonal de esquina a esquina, como ya determinamos que se debía trazar, con una fila A destacada sobre las demás, y como cabía pensar, la diagonal la corta, y con una parte de la fila A, B, de la que queremos averiguar si tiene tantos elementos como A, Aleph 0. Bueno, pues sabemos que la longitud de A es X, porque cuando determinamos las dimensiones de la lista ya indicamos que la lista tiene un ancho de X, o sea, todas las filas tienen una longitud de X. La longitud de B es X partido por N. No sabemos lo que vale N, solo sabemos que N es un número y con eso es suficiente. La longitud de B es X partido por N, y también sabíamos que la cantidad de elementos de A es Aleph 0. Y entonces nos preguntamos, ¿cuántos elementos tiene B, esa parte de A de la que queremos averiguar cuántos elementos tiene? Pues para averiguarlo solo tenemos que sustituir los datos en la fórmula. Sustituimos, operamos y nos da que B tiene Aleph 0 elementos. B tiene Aleph 0 elementos, es decir, B tiene tantos elementos como toda la fila entera. Una parte de una fila tiene tantos elementos como toda la fila entera. Aleph 0 elementos. En este punto se demuestra que R podría estar en la lista y por lo tanto el argumento diagonal es falso. El argumento diagonal queda refutado. Lo primero que hacemos es fijarnos en que la parte de la fila A que no es B la vamos a llamar C. Aquí se verá más claro. Tenemos toda la fila A, una parte B que ya conocemos, la parte de la fila A que no es B la vamos a llamar C. Bueno, les recuerdo una cosa. Cada punto de cada fila representa una cifra decimal. Por lo tanto, si queremos escribir el número A o la fila A entera, es decir, todo el número A, todas sus cifras decimales, primero empezaríamos con las cifras decimales del tramo B, B1, B2, B3, etc. Las Aleph 0 cifras decimales de B, les recuerdo que ya vimos que el tramo B tiene Aleph 0 elementos, Aleph 0 cifras decimales, y luego las cifras decimales del tramo C. Bien, pues nos damos cuenta de dos cosas. La primera cosa es que B y R tienen la misma cantidad de elementos, Aleph 0 elementos. Y la segunda cosa es que la diagonal no corta a B. B no es un número, no es una fila, es un tramo de una fila. La diagonal no tiene por qué cortar a B, y como vemos en la imagen, la diagonal no corta a B. Bien, pues de estas dos propiedades se deduce de que existe la posibilidad de que B sea igual a R. Si la diagonal sí cortase a B, B y R serían distintos en al menos una cifra decimal, pero esto no ocurre, la diagonal no corta a B. Y si B y R tuviesen distinta cantidad de elementos, B y R no podrían ser iguales porque habría un elemento de más, al menos un elemento de más en alguno de los dos. Pero como estas dos propiedades tienen lugar, existe la posibilidad de que B sea igual a R. Que B sea igual a R no significa nada, no se puede extraer ninguna conclusión de que B sea igual a R, ya que B no es una fila, B es una parte de la fila A. Bien, como habíamos dicho, es posible que B sea igual a R, así que hacemos la suposición de que B es igual a R. Suponemos que B es igual a R. Si suponemos que B es igual a R, todos los elementos del tramo B, todas las cifras decimales del tramo B, las igualamos con la del número R. Entonces, el número A sería 0, R1, R2, R3, etc. Las Aleph 0 cifras decimales de R, y después vendrían el resto de las cifras decimales del número A, que serían las del tramo C. C1, C2, C3, etc. Nos damos cuenta
de que A y R son dos números muy parecidos, o podrían ser el mismo, ya que las cifras decimales a partir de estos puntos suspensivos no parece que otorguen valor. Bueno, para estar seguro hacemos una comprobación. Al número A le restamos R. Si da 0 significa que A y R son iguales, y si no da 0 significa que A y R son distintos. Bueno, pues hacemos la suma, la resta, A menos R, y nos da 0,0 periódico, ya que se anulan infinitas cifras decimales y después las cifras decimales del tramo C. Bueno, las cifras decimales a partir del 0 periódico no otorgan valor. 0,0 periódico y lo que sea es igual a 0. Por lo tanto, como A menos R es igual a 0, se deduce que A es igual a R. Y como A es igual a R, significa que AR puede estar en la lista. Y si R puede estar en la lista, significa que el argumento diagonal es falso. Significa que el argumento diagonal queda refutado. Bueno, y hasta aquí el propósito del vídeo. Una cosa, en este vídeo lo único que hice fue la refutación del argumento diagonal. No hablé ni de la hipótesis del continuo, ni de los transfinitos, ni de los teoremas de incompletitud de Gödel, ni de ninguna otra cosa que tenga relación. Aunque las explicaciones que doy son muy sencillas, se podrían hacer muchas matizaciones. Además, cuando uno trata con el infinito, no puede dar por hecho que las reglas con las que opera sean inequívocamente correctas. El tema da para mucho, pero sea como sea, lo dejo aquí. Me limito a refutar el argumento diagonal. Si tras ver el vídeo varias veces alguien encuentra un error de fondo, al margen de la informalidad de mis explicaciones, que no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Para cualquier observación que quieran hacerme relacionado con el tema, lo mismo, pueden hacerla en los comentarios. Nada más, saludos.